A ver, pensemos en esto. 1821. México, por fin, es libre. Pero justo después de la fiesta y la celebración, llega una pregunta que daba miedo, ¿eh? Una que iba a desatar un siglo entero de caos y que, bueno, definiría el futuro del país. ¿Y ahora qué seguía? ¿Íbamos a ser una monarquía o una república? ¿Un país centralizado o uno de estados libres? Y ojo que estas no eran preguntas teóricas, ¿eh? Desataron una lucha brutal, una batalla no solo por construir una nación, sino por evitar que se hiciera pedazos. Para que nos demos una idea de la escala de este desorden, solo hay que pensar en este número: 50. ¡50! En solo 100 años, México tuvo 50 gobiernos diferentes. Es una locura, una inestabilidad que hoy en día es casi imposible de imaginar. Vamos a ponerlo en perspectiva. 50 gobiernos, 3 constituciones distintas, guerras civiles a cada rato e invasiones extranjeras. El siglo XIX no fue para nada un periodo de construcción tranquila. Fue una prueba de fuego que casi consume a la nación por completo. Y todo esto arrancó con los primeritos intentos, muy caóticos por cierto, de encontrar una forma de gobierno que funcionara. Y la primera idea fue una monarquía. En 1822, el gran héroe de la independencia, Agustín de Iturbide, se corona como el emperador Agustín I. Pero la verdad es que ese imperio nació prácticamente muerto. No había dinero, no tenía apoyo internacional, nadie tenía experiencia. Duró menos de un año antes de que un joven oficial, un tal Antonio López de Santa Anna, se levantara en armas y obligara a Iturbide a renunciar. Con el imperio ya fracasado, surgió el primer gran debate ideológico del país. Por un lado, estaban los federalistas, que querían estados autónomos con su propio poder y un gobierno central muy limitado. Y por el otro, los centralistas, que decían, no, el poder tiene que estar fuerte y centralizado en la Ciudad de México. Esta división va a marcar la política durante décadas. Y en medio de todo este relajo, una figura lo dominó todo: Antonio López de Santa Anna. Es que, a ver, el dato clave aquí es que fue presidente 11 veces. Su oportunismo era tan eficaz porque, en un vacío de poder, sin un proyecto claro de nación, pues claro que podía prosperar un caudillo carismático que prometía orden y gloria a quien lo quisiera escuchar. Su carrera es, de verdad, el reflejo perfecto de la inestabilidad de la época. Y toda esa inestabilidad interna, esa debilidad, dejó la puerta completamente abierta para el evento más traumático de todo el siglo: una guerra con Estados Unidos que le costaría a México nada más y nada menos que la mitad de su territorio. Para entender esto, hay que conocer la idea que movía a nuestro vecino del norte, el destino manifiesto. Básicamente era la creencia de que Estados Unidos estaba destinado, casi por mandato divino, a expandirse de costa a costa, sin importarles quién estuviera en su camino. Y bueno, en su camino estaba México. El resultado de ese choque fue esta cifra, brutal: menos 55%. México perdió más de la mitad de su territorio original. Es una herida nacional que la verdad sigue doliendo hasta hoy. El camino a la derrota fue muy rápido. En 1836, Texas se independiza. 10 años después, en 1846, Estados Unidos invade México. Y para 1848, después de batallas tan simbólicas como la del Castillo de Chapultepec, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con él se cedieron los territorios que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona y más, a cambio de unos $15 millones. Claro, esa derrota tan humillante provocó una crisis de identidad profundísima. Ahora la lucha ya no era solo entre federalistas y centralistas, se convirtió en una batalla por el alma misma de México, que, por si fuera poco, atrajo una nueva amenaza desde fuera. Aquí la división se hizo todavía más profunda. Por un lado, los liberales, con gente como Benito Juárez a la cabeza, querían un México moderno: separación de iglesia y Estado, derechos individuales, federalismo, lo básico. Pero los conservadores querían mantener el poder de la iglesia y del ejército, con un gobierno central muy fuerte. Bueno, pues los liberales llegan al poder y empiezan a impulsar una serie de cambios súper radicales. Las famosas leyes de reforma. La ley Juárez, por ejemplo, le quitó privilegios legales al clero y al ejército. La ley Lerdo obligó a la iglesia a vender sus muchísimas propiedades. Y todo esto culminó en la Constitución de 1857, que estableció la educación laica y los derechos del individuo. Los conservadores, al verse derrotados, ¿qué hicieron? Fueron a pedir ayuda a Europa. Y la encontraron. En 1862, Francia invade México. Y aunque el ejército mexicano consiguió esa famosa victoria en la Batalla de Puebla el 5 de mayo, al final los franceses impusieron a un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Pero la resistencia liberal, con Juárez al frente, nunca se rindió.
Para 1867 ya habían recuperado el país, fusilaron a Maximiliano y restauraron la República. Después de tantas décadas de guerras civiles e invasiones, el país estaba exhausto. La gente lo que quería era paz y estabilidad, costara lo que costara. Y un héroe de la guerra contra Francia, Porfirio Díaz, ofreció justo eso, orden, pero a un precio muy, muy alto. Lo que es súper interesante de este periodo es su dualidad. Por un lado, veías el progreso. 35 años de paz, 20.000 kilómetros de vías de tren, inversión extranjera, modernización. Pero por el otro lado estaba el costo real, una dictadura brutal, represión política y una desigualdad social tremenda. Orden y progreso era el lema, sí, pero nomás no era para todos. Aquí se ve clarito quién pagó el precio de esa paz. Mientras los hacendados y los inversionistas extranjeros se hacían inmensamente ricos, los campesinos vivían casi como esclavos por deudas y a las comunidades indígenas les quitaban sus tierras y las reprimían. La paz y el progreso tenían dueño, y no era precisamente el pueblo. Entonces, ¿qué nos queda de este siglo tan traumático? Fue un periodo de pérdidas gigantescas, sí, pero también fue como el horno donde se forjaron algunos de los pilares del México que conocemos hoy. Hagamos un repaso súper rápido. De la independencia en 1821, pasamos a la pérdida devastadora de territorio en 1848, luego de la Constitución Liberal de 1857, a la restauración de la República en 1867. Y finalmente, el larguísimo periodo de paz a la fuerza del Porfiriato que arranca en 1876, un siglo de bandazos violentísimos. El balance final es agridulce. Lo negativo salta a la vista. Se perdió más de la mitad del territorio, hubo una inestabilidad política crónica y una sociedad totalmente fracturada. Pero, a pesar de todo, de esas cenizas nació el Estado laico, se consolidó la República como nuestra forma de gobierno, surgió la figura de Juárez como un símbolo nacional y se sentaron las bases de la infraestructura del país. Así que el punto crucial es este. El siglo XIX dejó una lección amarga sobre los peligros de la división interna, pero también dejó sembrado un anhelo. Esa búsqueda de un México soberano, justo y estable, que se vio frustrada una y otra vez, no desapareció. Al contrario, se fue acumulando como una olla express hasta que finalmente, ¡pum!, explotaría con toda su fuerza en el siglo XX, en la forma de la Revolución Mexicana.